activamente económica. Es la primera causa de demanda efectiva de muchos centros de hospitalización de los servicios de gastroenterología en el Perú, uno de ellos del Hospital Rebagliati. Entre los motivos de hospitalización de los pacientes cirróticos usualmente son las descompensaciones, ¿no? Y una de las descompensaciones más frecuentes que vemos, por ejemplo, en el Seguro Social es la hemorragia digestiva varicial, del cual vamos a hablar algo, seguido por las infecciones, ¿ya? Entonces, estas son las principales complicaciones del paciente con cirrosis. La cirrosis hepática es la etapa final de las enfermedades crónicas del hígado, en la cual existe una distorsión generalizada del órgano, con aparición de nódulos de regeneración con hepatocitos agrupados en forma normal. Existe un gran aumento del colágeno, que forma bandas fibrosas que rodean los nódulos de regeneración, lleno de distorsión de la estructura vascular, ¿no? Entonces, de un hígado que es normalmente sano, rojo, brillante, de superficies lisas, la cirrosis es un hígado completamente distorsionado, de superficie completamente irregular, deformado, pequeño. Todo por esta aparición del tejido fibrótico que va a alterar la arquitectura de este órgano tan importante. Pero ¿por qué ocurre esto? Se conoce que existen varios agentes que van a poder iniciar el proceso inflamatorio en el hígado, y ustedes ya han visto en sus teorías las hepatitis virales, las enfermedades autoinmunes, algunos fármacos, toxinas, ¿no? Que van a llevar a formación de matriz, estimulación de algunas células importantes, como las células de Kupffer, que van a convertirse en otro tipo de células, como las células estrelladas, que van a influenciar a las células endoteliales, que van a formar nuevos vasos sanguíneos, nuevas sustancias vasoconstrictoras, van a estimular la matriz, producción de tejido fibrótico, mayor cantidad de células inflamatorias, y esto va a llevar a mayor lesión, a perpetuación de estas lesiones a este nivel, ¿no? Con una serie de mediadores inflamatorios que finalmente va a llevar a mayor daño a nivel del hepatocito y mayor estimulación de estas células y formación del tejido fibrótico. La activación de las células de Kupffer, que es un tipo de célula de macrófago, a estas células estrelladas o células con una función específica, que va a ser principalmente formación de tejido fibrótico. Es un proceso complejo que va desde formación, como les decía, de tejido fibrótico y de neovaso, aumento de la vascularización a este nivel con shunts venosos, arteriales, que van a producirse a este nivel. El daño celular y la inflamación producido por la causa de la enfermedad, que puede ser, como les decía, desde viral, autoinmune, tóxico, va a producir una serie de interrelaciones, pérdida irreversible de la información de la posicional del tejido fibrótico, fibrosis, cirrosis, regeneración distorsionada de la matriz y alteración de gradientes circulatorias, metabólicas y finalmente sintéticas. Entonces, la cirrosis hepática finalmente, o esta alteración en la arquitectura del hígado, va a llevar a aumento de hipertensión portal. Ustedes han hecho en semiología el síndrome de hipertensión portal. Saben que es un aumento de la presión dentro de la vena porta que no va a poder pasar a través del hígado por este tejido fibrótico. Esta injuria hepática, independientemente de la etiología, va a producir daño celular con producción de DAMS, que son todos los tejidos inflamatorios, todas las sustancias inflamatorias producidas en la misma célula después de un daño, o el PAMS, que forma parte de la producción bacteriana. Esta hipertensión portal va a llevar a translocación bacteriana, que es que las bacterias del intestino van a pasar a circulación sistémica por aumento o vasodilatación a nivel portal, activación del patrón innato de reconocimiento, liberación de moléculas proinflamatorias, vasodilatación arteriolares, plásmica y disfunción cardiovascular.
Todo esto va a llevar a diferentes manifestaciones de la enfermedad, como son la encefalopatía, la disfunción renal, el síndrome hepatopulmonar, la citis y todas las complicaciones que se van a producir en el paciente con cirrosis. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de la cirrosis hepática? Tenemos las hepatitis virales, por ejemplo, la B, la C y la D. Tenemos el hígado graso asociado al alcohol y al metabolismo, que es la famosa enfermedad asociada a la diabetes, a la obesidad, ¿no? Que es ahora muy frecuente. Las medicinas, la porfiria, enfermedades de depósito como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria, con la cirrosis biliar primaria, la colinigiopatia inmunoglobulina G4, enfermedades cardiovasculares, síndrome de Chiari, ICC, síndrome de Oehler. En teoría, todas estas patologías que pueden llevar al paciente a la cirrosis, probablemente ya la conocen ustedes, lo han visto de repente en las teorías, y finalmente lo que tratamos de evitar cuando tratamos alguna de estas enfermedades es que lleguen a esto, a la cirrosis hepática. Ahora, cuando vemos a un paciente con cirrosis, que es, como le digo, una patología muy frecuente que ustedes los van a ver en los pisos de medicina interna, es importante hacer el estadiaje de la función hepática, ¿no? ¿Y cómo podemos hablar de la forma de decir en qué estadio está nuestro paciente? Primero es con la puntuación de Child-Pugh, ¿ya? En la puntuación de Child-Pugh clasifica al paciente en Child A, B y C. El A es el que tiene 5 a 6 puntos, el B 7 a 9 puntos y el C de 10 a 15 puntos. ¿Y qué incluyen? ¿Qué parámetros pueden clasificar a nuestro paciente? Las bilirrubinas, la albúmina, el tiempo protombina, la citis y la encefalopatía. De acuerdo a eso, podemos hablar de supervivencia al año o a los 2 años. Entonces, si el paciente, por ejemplo, está muy ictérico, ya tiene 3 puntos. Si tiene la albúmina menos de 2.8, ya tiene 3 puntos. Si tiene un INR mayor a 2.2, ya tiene 3 puntos. Ascitis intratable, 3 puntos. Y encefalopatía de grado 3, 3 puntos. En ese caso sería 3 por 5, 15 puntos. Tenemos un cirrótico Child-Pugh, 15 puntos. Es un paciente muy, muy comprometido. Entonces, cuando ustedes ven una historia y ven cirrosis hepática, Child-Pugh A, es un paciente que tiene probablemente muy buena función hepática y que de repente ustedes mirándolo no pueden reconocer si tiene una cirrosis. Esa es la forma más frecuente. La segunda forma de hablar de la función de los pacientes cirróticos, funcionalmente, clínicamente, es el MEL, que es el modelo de enfermedad hepática crónica. Es un modelo matemático de enfermedad terminal, es un modelo matemático de predicción de sobrevida de las personas, parecido al Charles, sino que es más objetivo, porque no depende si lo veo encefalopático o no, si tiene ascitis o no, sino depende de 3 parámetros objetivos: la creatinina, la bilirrubina y el INR, que mediante una fórmula logarítmica nos va a dar un número que va desde menos 9 hasta 40. ¿Ya? Ahora, para nosotros obtener el MEL, tenemos que agarrar nuestros celulares, buscar de repente la formulita y ingresar los datos y va a salirnos el tipo de MEL. Si tenemos un MEL de un paciente con 20, es un cirrótico probablemente bastante comprometido. Los cirróticos que tienen un MEL menos de 10, usualmente es un paciente cirrótico Chaira, sin mayor manifestación. Entonces, son las dos formas de clasificar a nuestros pacientes. Ahora, patológicamente, la cirrosis puede clasificarse en micronodular, macronodular y mixta. La micronodular son las que, donde vemos la superficie hepática discretamente irregular, ¿no? Con un finamente irregular.
Y la macromédula se caracteriza por septos gruesos y nódulos grandes, ¿ya? Que uno lo ve y uno puede más o menos caracterizar. A la hora del diagnóstico clínico, tenemos arañas vasculares, que son como pequeñas telangiectasias que se encuentran en tórax y en brazos, que son puntitos con vasitos sanguíneos alrededor. Eritema palmar, ¿ya? Que se encuentra en la parte tenar y hipotenar. Mepistasis y los hematomas, que nos hablan de una coagulopatía. Hedor hepático, cuando el paciente tiene cefalopatía. Déficit del vello pubiano, atrofia gonadal, cabeza de medusa en el abdomen, hipertrofia de las glándulas submaxilares. Todas esas son características clínicas de que el paciente podría tener una enfermedad hepática crónica y es importante el examen físico, ¿ya? Acá tenemos las telangiectasias, que son como especies de arañitas que a la digitopresión desaparecen. Y acá al lado vemos, por ejemplo, estructuras venosas dilatadas y hablan de la famosa cabeza de medusa y no es más que la repermeabilización de las venas umbilicales por aumento de la presión dentro de la vena porta, ¿no? Como se recordarán, las venas umbilicales están conectadas a la vena porta en la etapa fetal y al aumentar la presión se repermeabiliza posteriormente cuando el paciente ya tiene cirrosis. Esto ya estaba ocluido, entre comillas, ¿no? La citis, patrón mnemónico de un paciente con cirrosis. Yo veo un paciente con ascitis y lo primero que pienso es cirrosis, ¿no? El 80% de las ascitis están relacionadas a la cirrosis. Inclusive ustedes creo que ya han hecho un seminario sobre esto. En los exámenes de laboratorio, en la orina podemos ver urobilinógeno presente, inversión albuminoglobulina, elevación de fosfatasa y transaminasas, elevación de la bilirrubina a predominio directo, anemia normocítica, normocrónica, leucopenia, plaquetopenia. Tiempo de protombina prolongado, ¿no? Ahora, las transaminasas usualmente van a estar elevadas más TGO que TGP. Eso es típico patognomónico de la cirrosis, mientras que las bilirrubinas son a predominio directo. La leucopenia y la plaquetopenia está asociada estrictamente ¿a qué? Al hiperesplenismo, a la esplenomegalia, que está asociada a la hipertensión portal, ¿ya? ¿Qué exámenes auxiliares nos pueden ayudar al diagnóstico? Una es la biopsia hepática, que es el gold estándar, pero que usualmente se va a realizar si es que queremos hacer algo específico, ¿no? El cirrótico, de preferencia, no hay que biopsiar, porque tiene mucha vascularización. Y en la ecografía vamos a encontrar áreas de distribución irregular e hiper. Áreas de distribución irregular e hiperecogenicidad con un lóbulo caudal aumentado. En la tomografía podemos encontrar superficies nodulares e irregulares del hígado o un tamaño pequeño del lóbulo hepático derecho con hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo. Otros exámenes auxiliares en la actualidad nos ayudan a definir si el paciente tiene cirrosis o no. Lo vuelvo a repetir, la biopsia es solamente si tenemos dudas en relación a la causa de la cirrosis o si queremos tratar esa causa. Pero si el paciente es cirrótico, si es Child-Sean y no sabemos la causa, pues la biopsia hepática va a ser inútil, no nos va a servir para nada y lo único que vamos a hacer es poner en riesgo a nuestro paciente con una biopsia o con un procedimiento invasivo. En este caso, ahora contamos, por ejemplo, con la elastografía hepática o FibroScan. Es un examen en el cual uno pone una sondita encima de la parrilla costal y nos da información en relación a la dureza del hígado. Nos dice si el paciente es cirrótico o no, así de definitivo. Y algunos marcadores serológicos que también nos ayudan a definir si es cirrótico o no, que son fórmulas, algunas logarítmicas, algunas fórmulas
fáciles como el APRI, a la cabeza, el FIB4 y otras que si ustedes buscan en el internet como marcadores serológicos, le van a dar una lista de formulitas. En el APRI, por ejemplo, solamente requiere de plaquetas, TGO y TGP. Y nos dice con mucha sensibilidad y especificidad si el paciente tiene cirrosis. ¿Qué complicaciones tiene el paciente? Como les decía al inicio, hidrotórax hepático, ascitis, hiponatremia, sangrado gastrointestinal, las infecciones, el deterioro renal. Vamos a hablar de algunas de las complicaciones de los cirróticos, porque es importante que sepan con qué puede debutar nuestro paciente. La complicación más común es la ascitis. Ya lo han visto ustedes en el seminario, se desarrolla en el 5 al 10% de pacientes con cirrosis compensada por año. Es algo que usualmente aparece en todos los cirróticos. El impacto es un marcador de mal pronóstico, ya que una vez que aparece, el pronóstico disminuye, ¿no? La sobrevida a los 5 años va al 30%. Y la citis se puede clasificar en no complicada o refractaria. La citis no complicada es la cirrosis que es responsable del 80% de casos de ascitis, como les decía al inicio. Y en la evaluación del paciente es importante la historia, el examen físico, la ecografía abdominal y los exámenes de laboratorio si queremos tratar esta citis, cómo está el riñoncito, cómo está la función hepática, cómo están los electrolitos, y estudiar también la citis, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a manejar mejor a nuestros pacientes. Es diferente manejar la citis de un paciente con casi insuficiencia renal crónica o tratar a un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda o un paciente que tiene una muy buena función renal. La citis es graduada de acuerdo a la cantidad de fluido. ¿Qué quiere decir? El grado 1 es leve ascitis, solamente detectado por ecografía. Yo le hago la perfusión, le palpo y no le encuentro ascitis, pero le hago la ecografía y tiene un poquitito. Grado 2, moderada ascitis, y ahí sí puedo encontrar una distensión abdominal que me hace reconocer que el paciente tiene ascitis. Por ejemplo, matidez en la zona de los flancos, ¿no? Y grado 3, ascitis, pues en gran volumen, provoca distensión abdominal y puedo encontrar todos los signos clínicos que ustedes ya conocen. ¿Cuándo está indicada una paracentesis en un paciente con ascitis? Cuando el paciente inicia por primera vez ascitis, grado 2 o 3, cuando los pacientes están hospitalizados por empeoramiento de la ascitis o alguna complicación, por ejemplo, si el paciente entra con fiebre, encefalopático y no sabemos por qué, y tiene ascitis, así no le duele el abdomen, tenemos que hacer un estudio de líquido ascítico. Si los polimorfos nucleares son mayores a 250, estamos ante una infección de líquido cítico que se llama peritonitis bacteriana espontánea. También tenemos que valorar la concentración de proteínas en el líquido cítico para definir el riesgo de peritonitis. Si tienes menos de 1.5 gramos por mililitro y el paciente HIV, este paciente pronto va a ser una infección de líquido cítico. Tenemos que evaluar el gas. ¿Qué es el gas? Ustedes ya lo han hecho en el seminario, ¿no? Es la diferencia entre la albúmina sérica con la albúmina de líquido acítico, que nos va a clasificar a los tipos de ascitis, ¿no? Mayor de 1.1 es ascitis asociada a hipertensión portal, o sea, cirrosis y todas las causas. Y la citología de líquido acítico si se sospecha de malignidad. El manejo de la ascitis de grado 1, no hay muchos datos en relación a lo que debemos hacer. Algunos dicen comenzar con un poquito de restricción de sodio en la dieta. Grado 2, corregir el incremento del sodio, restringiendo el sodio en la dieta, ¿no? La restricción corresponde más o menos a 4.6 a 6.9 gramos de sal, ¿ok? Entonces, la restricción de sal en la dieta es la parte más importante. Se puede iniciar tratamiento diurético con espirone y con furosemida en un paciente que tiene la función renal perfecta, pudiendo incrementarse la dosis cada 3 días a 400 y hasta 160 miligramos de furosemida alcohol, o sea, 4 tabletas de cada uno. El espirone, en teoría, es la terapia ideal. ¿Por qué? Porque el espirone es un inhibidor de la aldosterona. Y el paciente con hipertensión portal, si se acuerdan, es un paciente con vasodilatación sistémica, con disminución de la presión arterial, con
disminución del volumen efectivo a nivel renal, ¿ya? Con producción de sustancias vasoconstrictoras y con mayor retención y con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hace que retenga agua y retenga sodio. Entonces, la mejor forma es inhibir la aldosterona, este punto final, con el uso de espironolactona o medicamentos de este tipo. La furosemida se trata más que todo para evitar el efecto adverso del espirona, que ¿cuál es? La hipercalemia. En las primeras semanas de tratamiento, con nuestros diuréticos y con la restricción de sodio, nosotros debemos pesar a los pacientes. Una pérdida de peso de 0.5 kilos por día sin edema, o 1 kilo por día, si el cirrótico tiene edemas, está diciendo que nuestra terapia es efectiva. Resuelve la citis, bajar la dosis de los diuréticos o suspender los diuréticos si hay alguna complicación. Por ejemplo, también hipocalemia, hipercalemia, suelen ser complicaciones del paciente. Manejo de la citis grado 3. Paracentesis evacuatoria masiva, paciente no colaborador, infecciones de piel, en brazos, severa coagulopatía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y cada vez que saquemos más de 5 litros de ascitis, debemos reponer a nuestros cirróticos albúmina a una dosis de 8 gramos por cada litro extraído, ¿ok? De todas maneras, se debería minimizar los diuréticos por lo menos el día de la paracentesis y luego reiniciarlos normalmente. Ahora, hablamos de ascitis refractaria, que es la ascitis complicada. Es esa ascitis que no podemos manejarla fácilmente, que no va a responder a nuestras terapias que ya hemos conversado. Resistente a diuréticos, que no puede ser movilizada con una temprana recurrencia. Hay una falta de respuesta a la restricción de sodio y el tratamiento diurético, cuando llegamos a las dosis máximas. O intratable, cuando la ascitis no puede ser movilizada, o temprana recurrencia, el cual no puede ser prevenida por el desarrollo de complicaciones inducido por diuréticos. Por ejemplo, que se eleve la creatinina, que nuestro cirrótico comience a hacer encefalopatía, que haga hipocalemia, hipercalemia. Entonces, en ese caso, no nos queda otra que suspender los diuréticos. Para eso, ¿qué hacemos entonces? Paracentesis evacuatorias periódicas, con reposición de 8 gramos por cada litro extraído, ya les he dicho, después de cada 5 litros. Los diuréticos, si es que el paciente no responde a diuréticos, deben ser suspendidos. Pero nos marca un pobre pronóstico, 6 meses de sobrevida. ¿Qué otras terapias se pueden utilizar en las ascitis refractarias? El TIPS. ¿Qué es el TIPS? Es un chum portosistémico transyugular. Es a través de la yugular, se ingresa hasta la suprahepática y se coloca una prótesis que conecta la circulación sistémica con la circulación portal a través del hígado, disminuyendo la presión portal y en ese caso disminuyendo la formación de ascitis. ¿Ya? Esa es en relación a la ascitis, que es una de las complicaciones más frecuentes. Otra complicación es el hidrotórax hepático. Es la acumulación de trasudado en el espacio pleural en ausencia de enfermedad pleural cardíaca o pulmonar, en el cual la ascitis se mueve por defectos diafragmáticos a la pleura. Lo que pasa es que en la pleura, como ustedes saben, son 2 hojas que están a presión negativa, ¿no? Si yo tengo un defecto en el diafragma que comunica la pleura con el peritoneo, cada vez que se forme ascitis en el peritoneo, va a subir hacia la pleura como un aspirador por este defecto diafragmático y porque en la pleura hay presión negativa. Inclusive, existen muchos pacientes que no llegan a tener mucha ascitis y sin embargo tienen hidrotórax hepáticos muy importantes. Puede complicarse con empiemas y el pronóstico es pobre, de 8 a 12 meses de sobrevida. Tratamiento, toracocentesis. Tips o cirugía de estos defectos diafragmáticos, pero usualmente nunca se realiza. Liponatremia, frecuente en cirrosis avanzada, puede ocurrir. ¿Se acuerdan que les dije que en el cirrótico hay un hiperaldosteronismo secundario? Hay una estimulación del ADH y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al haber esto, dirán ustedes, pero si está reteniendo un montón de sodio, el paciente debe ser hipernatrémico. Sin embargo, como también aumenta la producción de ADH, se retiene más agua,
y ese sodio se diluye. Se llama hiponatremia hipervolémica o dilucional. Ese es usualmente lo que marca este inicio de hiponatremia. Puede dar complicaciones neurológicas y de hiponatremia severa, y la sobrevida es reducida después del trasplante. O sea, es un muy mal pronóstico. El tratamiento, por ser una hiponatremia dilucional, es la restricción de agua 1 litro al día, o sea, concentrar el sodio, y si la hiponatremia es hipovolémica, o sea, de otra etiología, o el paciente está deshidratado y tampoco tiene sodio, en ese caso, solo en ese caso, se le administra soluciones salinas. Otra complicación es la hemorragia varicial. ¿Han hecho algún seminario sobre hemorragia varicial? ¿O alguna clase de hemorragia varicial, jóvenes? ¿Doctores? ¿Están ahí? Doctora, no, doctora, de hemorragia no varicial hemos hecho. Ya. Hemorragia varicial, entonces, es otra complicación, como les dije, frecuentísima en los cirróticos, que es la ruptura de la pared de las varices por la tensión o por el aumento de la presión dentro de la vena portal, ¿no? La presión portal es la llave de la ruptura y la severidad del sangrado. El 70% de los sangrados gastrointestinales son por varices. Es el segundo evento más común de los cirróticos descompensados. Y el diagnóstico es con endoscopía. Como yo aumento la presión portal, esto se comunica con los vasos sanguíneos a nivel del esófago y del estómago, ¿no? Con aumento de su volumen y ruptura. Si el paciente tiene varices esofágicas, el tratamiento es beta bloqueadores, que usualmente se dan en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y tienen una muy mala función hepática, o sea, son CHA-I-C. O también el tratamiento puede ser con beta bloqueadores, tipo propanolol o nadolol, que no hay en nuestro medio nadolol, o ligadura de las varices, para varices medianas y grandes. Ok, entonces tenemos que existen dos tipos de manejo de los varices. Uno es el preventivo. Yo tengo varices esofágicas y le doy un preventivo, le doy un propanolol, o de repente los ligo para que no sangre. Pero ¿qué pasa si el paciente llega sangrando? Como muchos de los pacientes cirróticos ni siquiera sabían que eran cirróticos y llegan a la emergencia sangrando. Uno le hace una endoscopía y ¿qué encuentra? Que tienen varices que están sangrando. Inmediatamente el ABC, no, vía aérea, respiración, circulación, una vía, oxígeno, ¿no? Resucitación y inmediatamente una endoscopía. Una endoscopía para tratar las varices. En el paralelo se inicia drogas vasoconstrictoras, en este caso se puede utilizar octreotide, terlipresina, que son sustancias vasoconstrictoras que lo que van a hacer es tratar de disminuir la circulación a nivel esplácnico, a nivel de estas varices. Se ha visto que estos pacientes también tienen alto riesgo de infecciones, se le inicia una profilaxis antibiótica y se le hace su tratamiento varicial con ligadura, que es la terapia ideal. A los 3 o 5 días comenzamos, se puede hacer un control endoscópico. Entonces, este es en relación a las varices. En relación a las infecciones, que es otra complicación en los cirróticos, muy frecuente. Los pacientes cirróticos tienen alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen una disfunción hepática, porque tienen comunicaciones portosistémicas, porque tienen un cambio en la flora intestinal, hay una disbiosis intestinal, porque hay una translocación bacteriana, que es la facilidad con que las bacterias del intestino pasen a la circulación sistémica, porque hay una disfunción inmune del cirrótico, y también a veces porque hay factores genéticos asociados a esto. De estas infecciones, ¿cuál es la más frecuente? La peritonitis bacteriana espontánea, que de la cual ya hablamos un poquito, que es más de 250 polimorfos nucleares en líquido acítico. El riesgo en los pacientes ambulatorios es del 1.5 al 3.5 de tener alguna vez una PV y el 10% de los pacientes hospitalizados. Y tiene una gran mortalidad. Por eso que cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, por alguna razón, tenemos que descartar que no esté haciendo una PV. Si no tengo un solo síntoma, ni de fiebre, ni de dolor abdominal.
La PDE está basada en la paracentesis diagnóstica, signos y síntomas, dolor abdominal, vómito, diarrea, ilio, empeoramiento de la función hepática, o sea, cefalopatía, ¿no? Masasitis. Sin embargo, más de la mitad de los casos son asintomáticos, o sea, no tienen ninguno de estos síntomas, simplemente se descompensan a veces, o se hospitalizan por algún motivo y dentro de la hospitalización descubrimos que tiene una PDE. Ya sabemos, mayor de 250 células por milímetro cúbico, y el cultivo no es necesario para el diagnóstico. Solamente con esta celularidad ya tenemos hecho el diagnóstico. El manejo de la peritonitis bacteriana espontánea son con antibióticos endovenosos, que deben ser iniciados al toque del paciente, sospechamos que tiene esto o hemos hecho la paracentesis diagnóstica. Para eso utilizamos cefalosporinas de tercera generación, tipo ceftriaxona, por 5 a 7 días, o también en la actualidad vemos mucho paciente que entra y sale del hospital y donde sospechamos y los gérmenes ya no van a ser tan benignos, usualmente son BLE, y usamos piperacilinato surlactam o carbapenema, que es lo que más usamos en nuestro medio. Asociar al antibiótico siempre. Ahora, estos pacientes suelen hacer una complicación a nivel renal. O sea, los que tienen peritonitis bacteriana espontánea a veces ingresan porque la creatinina se les subió, porque los pacientes tienden a hacer lo que se llama un síndrome hepatorrenal. Entonces, como estos pacientes tienden a hacer esta complicación, lo que hay que hacer es darle una prevención para que esto no ocurra. Y esto se logra con albúmina. 1.5 gramos por kilo al diagnóstico y 1 gramo por kilo al día, el tercer día. Entonces, el primer día, 1.5 gramos por kilo día, y el tercer día, 1 gramo por kilo al tercer día. El segundo día no le damos absolutamente nada de albúmina. ¿Ya? Profilaxis primaria es que, ¿se acuerda cómo le dijimos? Cuando los pacientes cirróticos tienen un líquido acítico con menos de 15 gramos por litro y son C, usualmente lo que tenemos que dar es una prevención con norfloxacina 400 miligramos al día para que nunca hagan peritonitis bacteriana espontánea. La profilaxis secundaria es para aquellos que ya hicieron una PBE. En ese caso, inmediatamente terminen su antibiótico y la PBE, tienen que iniciar norfloxacina 400 miligramos al día en forma indefinida, porque ellos tienen alto riesgo de volver a hacer una infección. Para evaluar lo que es la severidad de las infecciones en los cirróticos, también se utiliza el SOFA para ver severidad de las infecciones. Y para avanzar, otra complicación frecuentísima. Una de ellas se llama, es el deterioro renal o la disfunción renal. ¿Ustedes han hecho ya nefrología? ¿Jóvenes? ¿Están durmiendo o están despiertos? No. No han hecho, ya. Bueno, van a escuchar sobre las clasificaciones de deterioro renal. Uno de ellos es el del grupo CADIGO, en el cual clasifica la injuria renal aguda en injuria renal aguda, ¿ya? O aquí, que es lo que vamos a ver en los pacientes con cirrosis hepática, que es el incremento de la creatinina mayor al 50% dentro de los 3 días. Por ejemplo, hoy día tenía 1 y al tercer día tiene 1.5 y ya podemos hablar de injuria renal aguda, que es lo que nos interesa en nuestro paciente con cirrosis. En el paciente, entonces, además de esta definición, también se ha visto que en el cirrótico el incremento de una creatinina mayor de 0.3 dentro de los 48 horas o el incremento mayor de 50 dentro de los 3 días anteriores nos habla de injuria renal aguda. Antes no existía esta definición. ¿Qué quiere decir? Que yo para pensar que nuestros cirróticos tenían un problema en su riñón tenía que esperar que tenga creatinina mayor de 1.5. Ahora no debemos esperar eso. Si nuestro cirrótico tiene una creatinina de 0.8 siempre y lo veo y ya tiene 1.1, ese paciente ya está haciendo una injuria renal aguda. ¿Me entendieron? Si este paciente tenía 0.5 y ahora tiene 0.9, a pesar que 0.9 sigue siendo normal,
yo ya estoy pensando en una injuria renal aguda. ¿Es importante diagnosticarlos en este nivel? Sí, porque podemos prevenir la progresión hacia un síndrome hepatorenal, que es una complicación grave en el cirrótico. ¿Ya? Y dentro de las definiciones de injuria renal aguda, tenemos la de tipo 1, 1A menor a 1.5 o 1B mayor de 1.5, ¿ya? El estadio 2 de injuria renal crónica es cuando la creatinina aumenta de 2 a 3 veces el valor normal, y el estadio 3 cuando incrementa más de 3 veces el valor normal. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de una injuria renal aguda en un paciente? Ustedes ya lo definieron, aumentó 0.3 en 3 días, aumentó más del 50% de la creatinina en los siguientes 7 días. En el estadio 1A, que es menos de 1.2, hay que monitorizarlo, preguntarle si está tomando sustancias nefrotóxicas, vasodilatadores, aspirinas, si tiene alguna infección. Usualmente hay que tratar esto y usualmente se resuelve. Si persiste, vamos a definir qué cosa vamos a hacer, y si progresa, tenemos que ir hacia lo que hacemos generalmente. Retiro de diuréticos y expansión del volumen con albúmina a 1 gramo por kilo día por 2 días. Si responde el paciente y sale, simplemente hay que ir haciendo seguimiento, recordándole qué fármacos no debe consumir los cirróticos para no hacer deterioro renal. Si no responde, probablemente el paciente tenga, ahora sí, un síndrome hepatorenal, que es un trastorno funcional asociado a la hipertensión portal, donde hay una disminución de la filtración glomerular renal. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar vasoconstrictores y albúmina. Hay todo un protocolo para el tratamiento del síndrome hepatorenal. ¿Ya? Si el paciente no tiene criterios para síndrome hepatorenal, ver qué otra patología o qué tratamiento específico requiere. Entonces, la injuria renal aguda en pacientes con cirrosis es importante definirlo, lo que es el síndrome prerrenal, o el síndrome intrínseco, o si es un síndrome hepatorenal, o es una necrosis tubular aguda. Existen varios criterios que utilizan los nefrólogos para poder definir qué tipo de trastorno es. El síndrome hepatorenal ya lo definimos en el cuadro anterior. El punto importante es diferenciar síndrome hepatorenal de una necrosis tubular aguda. El síndrome hepatorenal puede ser tipo 2 y tipo 1. Cuando el tipo 1 incluye un deterioro renal usualmente rápido, mientras que el tipo renal tipo 2 usualmente es un deterioro renal lento y va con la progresión del deterioro de la función hepática. Por ejemplo, un síndrome hepatorenal tipo 1 puede ocurrir en un paciente cirrótico que ha sangrado sangre, se deteriora, hace sangrado, hace hipovolemia, hace shock. Ese puede ser un síndrome hepatorenal tipo 1. Mientras el síndrome hepatorenal tipo 2 es el que viene a la consulta y uno ve cómo poquito a poco la creatinina se va incrementando. Criterios diagnósticos para síndrome hepatorenal, injuria renal aguda, diagnóstico de AQI, cirrosis y ascitis, no respuesta a 2 días consecutivos de suspensión de diuréticos y albúmina a 1 gramo por kilo de peso, que es lo que hay que hacer primerito para poder descartar si tiene un síndrome hepatorenal tipo 1 o tipo 2. Si responde, usualmente simplemente fue una injuria renal aguda y ya salió de la injuria renal aguda. Cuando el paciente tiene ya un síndrome hepatorenal, el paciente tiene muy mal pronóstico. Y usualmente utilizamos vasoconstrictores tipo terlipresina y albúmina en infusión. De esto no vamos a hablar mucho, pero es importante que lo tengan en mente. Otra complicación es la insuficiencia adrenal relativa. Es una inadecuada respuesta al cortisol al estrés y no se conoce bien la etiología ni cómo se produce. Sin embargo, el paciente cirrótico usualmente, ¿qué pasa? Tiende a tener hipovolemia, hipoglicemia, hiponatremia, y eso nos pueden hablar de una insuficiencia adrenal relativa. Usualmente a veces
asociada a infecciones, que mejora con un poco de corticoides, pero siempre de la mano del endocrinólogo. Otra complicación es la cardiomiopatía del cirrótico, que ocurre en pacientes con cirrosis. Hay una respuesta lenta, contractiva al estrés, hay una alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, con un incremento del volumen lateral izquierdo, normalidades del electrocardiograma y un gasto cardíaco disminuido. Esto usualmente, un gran porcentaje de cirróticos lo tiene, sin embargo, no se estudia en forma rutinaria, por si acaso. Usualmente se estudia cuando tenemos a un paciente que, por ejemplo, está ingresando en una lista de espera de trasplantes, tiene que tener el corazón con una función adecuada. Y la disfunción sistólica, por ejemplo, la presencia de esta cardiomiopatía, muchas veces puede contraindicar el trasplante. Le digo, esta cardiomiopatía suele ser subclínico, que el diagnóstico usualmente se hace en base a un estudio para trasplante. El síndrome hepático, como ven, el cirrótico tiene varias complicaciones, no es tan simple como ascitis y encefalopatía. Existe otra complicación que es el síndrome hepatopulmonar, que es un desorden en la oxigenación pulmonar y está causada por vasodilatación intrapulmonar y por comunicaciones arteriopulmonares. Las manifestaciones clínicas involucran disnea y platimia. Principalmente es hipoxia. Se va a producir una vasodilatación pulmonar por estas sustancias vasodilatadoras que se producen para disminuir la hipertensión portal, llegan a nivel intrapulmonar y comienzan a aparecer comunicaciones arteriovenosas. Estas comunicaciones o shunts arteriovenosos pulmonares, si se acordarán de neumología, producen que no haya un recambio oxigenatorio, que no se oxigene la sangre y que haya hipoxia. Entonces, usualmente, para que ocurra el síndrome hepatopulmonar, tiene que haber una falla, injuria hepática, hipertensión portal, shunts portosistémicos, circulación hiperdinámica, translocación bacteriana, activación de unas células, angiogénesis, shunts portosistémicos y finalmente este fenómeno que va con hipoxia, con presión parcial del oxígeno menor a 80, gradientes alveolar arteriales de oxígeno mayor a 15, defectos. Si uno hace una biopsia, va a encontrar defectos vasculares pulmonares y el diagnóstico usualmente es con una ecocardiografía, con burbujas de contraste, donde se va a ver cómo por estos shunts arteriovenosos vamos a ver cómo, por ejemplo, las burbujas de aire o con contraste pasan de un lado del corazón hacia el otro rápidamente. La hipertensión portopulmonar es otra complicación en pacientes también que tienen hipertensión portal, cirrótico. Su clasificación está basada en el grado de presión, de la presión pulmonar. Y usualmente es un poco lo contrario. Vamos a encontrar una vasoconstricción a nivel vascular pulmonar, con la consiguiente aumento de la presión venosa de la pulmonar, que va desde leve, moderado, severo. Muchas veces cuando es severo contraindica el trasplante, porque hay ya cardiomiopatía, aumenta el tamaño del corazón y puede haber grandes complicaciones o complicaciones muy severas en el post-trasplante. La incidencia entre 3 a 10% de cirróticos, y usualmente el diagnóstico es como una ecocardio. En ecocardio podemos medir la presión pulmonar y ahí ya tenemos el diagnóstico rápidamente. No hay clara asociación entre la severidad de la enfermedad hepática con el desarrollo de hipertensión portopulmonar. Y para terminar, la última complicación, que ya la conocen ustedes y que ya han hecho creo un seminario también, es la encefalopatía hepática, que la han hecho en semiología, ¿no? Es un complejo síndrome neuropsiquiátrico que puede complicar la disfunción hepatocelular crónica y aguda y se caracteriza por un amplio rango de síntomas neuropsiquiátricos que van desde signos menores de alteración de la función cerebral al coma. Perdón, un segundito, perdón, un ratito. ¿Aló? Voy a intentar, sí, ¿por qué? Ya. La encefalopatía puede ser de 3 tipos.
¿no? El tipo A, B y C. El A asociado a la falla hepática aguda, el B a los shunts ortosistémicos y el C, que es el típico de la encefalopatía del cirrótico. La encefalopatía hepática puede ser, antes era 4, la de Westhaven, la clasificación de Westhaven, si se acordarán, es grado 1 a grado 4, pero en esta clasificación se incluye la encefalopatía hepática mínima, que no es diagnosticada con pruebas convencionales. La mínima y la grado 1 se llama ahora encubierta, y la grado 2 a la 4, encefalopatía hepática manifiesta. Por la temporalidad podemos hablar de episódica, recurrente y persistente. Episódica, que ocurre cada cierto tiempo, una vez al año, cada 2 años. Recurrente, más de 2 episodios en 6 meses. Y persistente, que el paciente para encefalopatía. Y espontáneo o precipitado, cuando el paciente tiene pues una encefalopatía porque estuvo estreñido, porque tuvo una infección, o de repente paciente de encefalopatía sin ninguna causa aparente. Entonces, esta es la clasificación de la encefalopatía, importante, recuerden, que es el grado 1 y el grado 2, en teoría, a veces son difíciles de diagnosticar, pero el grado mínimo usualmente requiere de pruebas de deterioro cognitivo, pruebas psicométricas o neuropsicológicas, que tendrían que explorar las funciones psicomotoras de velocidad, ejecución, son pruebas más específicas. Solamente de esta forma ustedes pueden decir si ese paciente tiene una encefalopatía hepática mínima. En grado 1 se puede muchas veces diagnosticar al examen clínico, el paciente está eufórico, falta de conciencia trivial, capacidad de atención. Muchas veces la familia es quien determina o les explica que el señor está raro, que duerme de repente un poquito más, o que está muy eufórico, o que ha cambiado su personalidad. El grado 2, ya el paciente tiene algún grado de deterioro de orientación. Una vez que el paciente encuentra un grado de desorientación, estamos hablando de grado 2. Presencia de asterixis y presencia de desorientación de grado 2 para adelante. Está claro, no se olviden. Entonces, desorientación y asterixis, grado 2. Estos son los criterios de Westhaven. Ya lo conocen ustedes, 4 grados. Acá no aparece la encefalopatía hepática mínima. Y estos que son algunas pruebas para definir la encefalopatía hepática mínima. El PES o el score de PES, que es el más conocido, el más validado, incluye 5 pruebas con lápiz y papel y que va a evaluar principalmente lo que es velocidad, atención, memoria, y nos va a poder ayudar a determinar si este paciente tiene encefalopatía hepática mínima o no tiene encefalopatía hepática. La fisiopatología de la encefalopatía hepática hasta el momento sigue siendo la principal causa la hiperamonemia, que tiene origen intestinal y renal, ¿no? Se conoce un poco más en relación a eso, se ha visto que también tiene que ver mucho la inflamación, ¿no? Este estrés oxidativo, esta inflamación persistente que ocurre en el paciente cirrótico, con translocación y aparición de sustancias proinflamatorias por el PAMS, por el DANS, la disfunción hepática, los transportes sistémicos también que hacen que la microbiota cambie, que hace que el amonio pase de la circulación esplánica a la circulación sistémica libremente y vaya al cerebro. Entonces, el amonio, a pesar de que existen muchas teorías en relación a la encefalopatía, sigue siendo el factor fisiopatológico más importante. Acción del amonio también a nivel de la microglía, principalmente, que va a producir alteraciones en las comunicaciones o ¿cómo se llama? En esta unidad neuronal astrocítica, y va a producir efectos tipos de estimulación de sustancias benzodiazepínicas endógenas, por ejemplo, ¿no?
más la hiponatremia, más los otros factores que van a condicionar que a veces este astrocisto se altere, se dematice y va a alterar la barrera hematoencefálica. El tratamiento de encefalopatía de primera línea sigue siendo uno, si la encefalopatía requiere de dos cosas principalmente. Una, de la disfunción hepática, porque ahí el amonio va a ser metabolizado principalmente, ¿no? En el ciclo de la urea. Y segundo, de la aparición de chunks portosistémicos, que hace que este amonio pase libremente de la circulación esplácnica a la circulación sistémica. Entonces, muchas veces estas dos cosas se ven alteradas o incrementadas por factores precipitantes como las infecciones. Entonces, lo primero que hay que ver es si nuestro paciente que llegó a la emergencia y está encefalopático, está infectado, si de repente está estreñido, si de repente está sangrando. Usualmente la encefalopatía ocurre porque algo está ocurriendo, algo lo está precipitando. Y esa parte es importantísima, por eso en nuestra historia clínica, nuestro paciente cirrótico, y en la evaluación. La lactulosa sigue siendo, después de haber determinado el factor precipitante, lo siguiente es el uso de la lactulosa. Es la primera opción para el tratamiento de la encefalopatía. Lo que hace es una disacárido no absorbible que produce un laxante, movimiento intestinal, que se limpia el intestino, está en la mayor cantidad de producción del amonio, acidifica el intestino y también cambia un poco la flora intestinal. Otra opción terapéutica utilizada es la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible que también actúa cambiando la microbiota intestinal, los aminoácidos de cadena ramificada también, el LOL endovenoso que ayuda a que el amonio se metabolice mejor en el ciclo de la urea, la neomicina y el metronidazol, que suelen ser antibióticos no absorbibles y que también van a actuar a ese nivel. Entonces, el tratamiento de la encefalopatía en la actualidad va hacia muchos objetivos, uno de ellos principalmente, y sigue siendo el de reducir el amonio, con moduladores de la microbiota intestinal, como les decía, los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, tipo rifaximina, metronidazol, los captadores del amonio, como el LOLA, la lactulosa, o los que reducen la inflamación, que producen mayor vasodilatación y mayor translocación bacteriana, como la rifaximina, y actualmente se ve con metformin como una cosa que está todavía en estudio, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctora. ¿Doctores? Doctora, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. Buenas tardes, doctora. Tenía una consulta respecto a la asitis. Mencionó que en la asitis leve no tiene no se ve clínicamente no se puede evaluar clínicamente la asitis en el grado 1. Entonces, ¿cómo es que yo podría, por qué le mandaría a un paciente una ecografía para sospechar que tiene asitis, o cómo es que me podría ser útil en el manejo de estos pacientes? O sea, a todo paciente cirrótico le tengo que enviar una ecografía para descartar si es que tiene asitis no detectable aún, para ver cómo está avanzando, ¿o? No, a ver, ustedes probablemente van a hacer una clase de teoría con la doctora Cabrera, ¿no? Usualmente el cirrótico, primero, en el diagnóstico inicial, todos los cirróticos dentro de su evaluación, todos deben tener una ecografía. Pero si es un cirrótico antiguo, cirrótico que lo ven hace 1 año, 2 años, ya les va a decir la doctora Cabrera que a todos los cirróticos se les debe hacer una ecografía cada 6 meses para descartar la aparición de hepatocarcinoma, que es una complicación adicional a todas estas complicaciones que yo no les he hablado y que le va a hablar la doctora, y se le hace una ecografía. Entonces, usualmente, cuando hablamos de ese paciente cirrótico que lo vemos todos los meses, o cada 3 meses, o cada 6 meses, y que clínicamente no tiene asitis, cuando le hacemos esta ecografía de screening, probablemente le encontraré
que tiene ascitis que clínicamente no es evidente, ¿entiendes? No es que yo tenga que pedirle porque se me ocurrió, sino que simplemente en la evaluación inicial y después cada 6 meses, definitivamente este paciente tiene que tener una ecografía y de repente clínicamente parece que está perfecto, así como si tú te miraras tu abdomen, podría estar reteniendo un poco de ascitis. Ah, ok, doctor. Y justamente en el manejo de esta citis, mencionó que, bueno, hay que darle fármacos diuréticos como la espironolactona y también mencionó los diuréticos de ASA. Mi pregunta era, ¿en qué momento es que se usan estos diuréticos de ASA? Mencionó algo de cuando hay hipocalemia, pero no entiendo cómo podría haber hipocalemia si justamente la espironolactona podría producir hipercalemia. ¿En qué momento es que este paciente requiere este fármaco? A ver, en principio cuando la citis es leve, esa citis que le diagnosticamos en una ecografía, en teoría a este paciente no le debemos dar ningún tratamiento, en teoría. Y eso incluye la restricción inclusive de sodio en la dieta, eso es lo que dicen las guías. Sin embargo, uno por lógica dice, bueno, este paciente es cirrótico, tiene ascitis leve, o de repente no tiene ni ascitis, pero yo ya le tengo que ir diciendo al paciente que debe restringirse la dieta con sal, ¿no? Le tenemos que sacar la sal de la dieta. Esa es la primera cosa que tenemos que decirle a nuestro paciente. Uno, bajar la sal en aquel que, que nunca ha hecho ascitis, y en este que tiene leve ascitis, que se saque la sal, porque ya la dieta tiene sal, más de 80 equivalentes del que ustedes ven ahí. O sea, yo no como sal, entonces yo ya no la restringo, ¿no? Además de que su dieta sea baja en sal, hay que quitarle toda la sal, porque toda la dieta tiene sal. Ya el pollo, la carne, las verduras, todos tienen esa sal. Ya ellos con la dieta sin sal ya están prácticamente llevando el tope de la restricción mínima de sal. Lo otro es que los diuréticos que se utilizan, usualmente se utilizan de diferentes, hay dos escuelas, la americana y la europea. Y algunos refieren que se debe comenzar con espirone, una tableta al día. O sea, esa debería ser la terapia basal. Y al tercer día ir incrementando de acuerdo a la respuesta, porque el espirone demora en actuar. ¿Qué produce el espirone usualmente? Hipercalemia, por supuesto, hipercalemia, ¿no? Hiperpotasemia, ¿no? Por efecto del mismo fármaco. Entonces, algunos dicen, iniciamos con espirona el tercer, cuarto día, y de acuerdo a los efectos adversos, uno le puede iniciar furosemida, y con la furosemida tratar de disminuir esta hipercalemia y mejorar este efecto adverso. Y en la otra escuela, que es la más europea, dicen, iniciamos desde el inicio un espirone y una furosemida. Y cada 3 a 5 días evaluemos. Si el paciente comienza a bajar medio kilo al día, quiere decir que es efectiva la terapia y me puedo quedar ahí. Si no es efectiva, comienzo a subir la dosis cada 3 a 5 días. Un espirone más, una furosemida más. Ahora, yo le puedo estar dando 1 mes, 2 meses, un espirone, una furosemida, le hago un control de electrolitos y puede ser que el paciente ya esté haciendo hipocalemia. ¿Por qué? O que esté haciendo hipernatremia. Porque cada paciente es único y cada paciente reacciona diferente su riñón a los diuréticos. O sea, no es que todos, bueno, con un espirone y una furosemida me quedo perfecto. Mi sodio va a estar lindo, mi potasio es lindo, mi urea es linda, mi creatinina perfecta. No, hay que estar mirándolos porque muchos de estos pacientes que tienen ascitis y que comenzamos a manejar la ascitis con los diuréticos hacen trastornos electrolíticos. O hacen hipocalemia o hacen hipercalemia y tengo que estar jugando con los diuréticos. Cada paciente es diferente. No hay un menú, no hay una receta perfecta para cada paciente, para todos los pacientes. Cada uno reacciona diferente. ¿Por qué? Por su dieta, por su riñón, por su base de Henle, no, pero cada paciente es diferente. Si no, le daría una dosis única a todos, no es así. Hay pacientes que se manejan perfecto con 1-1, hay pacientes que reciben 4-4 de espirone y 4 de furosemida y no funciona su riñón, otros que están con 2 esfuros y un espirone, porque si no les doy 2 furos hace hipercalemia, otros que están con 2 espirones y un furo, no le doy más furo porque hace mucha hipocalemia, ¿entienden? Cada paciente es diferente y es especial, no hay ninguna fórmula mágica.
Ya, ok, doctora, gracias. Tengo una pregunta respecto a las infecciones.